Bienvenidos a un nuevo monográfico a fondo. Hoy tenemos entre manos un tema que a primera vista podría parecer algo exclusivo del mundo del deporte. Sí, que se queda solo en el gimnasio. Exacto, pero que en realidad, si rascamos un poco, esconde el código fuente de cómo el cerebro humano adquiere cualquier habilidad compleja. Cualquier habilidad, efectivamente. El documento que vamos a destripar hoy se titula Núcleo 2, Didáctica y Pedagogía en el Entrenamiento de Calistenia. Y bueno, nuestra misión de hoy es resolver un misterio. Un misterio que cualquiera que haya pisado un gimnasio o un parque de barras ha presenciado alguna vez. Esa famosa paradoja. Esa. Hablo de esa paradoja del atleta de élite que, de alguna manera inexplicable, resulta ser un instructor absolutamente terrible. Es que es un fenómeno universal. Nos encontramos constantemente con individuos que poseen un dominio biomecánico que roza lo irreal. Ya te digo. Elefonas que ejecutan una planche quedándose suspendidos totalmente paralelos al suelo. O un muscle up con una fluidez que hace que parezca que la gravedad es una simple sugerencia para ellos. Literal. Parece que flotan. Y claro, la reacción natural de cualquier observador es pensar que, bueno, si alguien domina algo a ese nivel de perfección, automáticamente posee la capacidad de transferir ese conocimiento a otra persona. Y ahí es donde ocurre el desastre. Totalmente. Porque vemos a este portento físico intentar enseñar a un principiante y de repente la comunicación colapsa por completo. Colapsa. El principiante se frustra, no avanza, a veces incluso se lesiona. Sí, eso es lo más preocupante. Y el atleta se queda perplejo pensando que su alumno simplemente no tiene voluntad. Pero el texto que analizamos hoy lanza una afirmación muy tajante al respecto. Saber ejecutar un movimiento no tiene absolutamente nada que ver con saber enseñarlo. Nada que ver. Y el fallo estructural no reside en una falta de conocimiento técnico. A ver, estos atletas comprenden perfectamente la tensión muscular o el equilibrio en sus propios cuerpos. El abismo se abre porque carecen por completo de herramientas pedagógicas. Claro, falta la didáctica. Exacto. El documento insiste en que formar a un entrenador no es crear a un demostrador de ejercicios, sino un arquitecto. Un arquitecto capaz de diseñar experiencias de aprendizaje motor. Sin esa base, el experto solo es un dispensador de rutinas que espera que el alumno asimile la técnica por arte de magia. Vale, vamos a desglosar esto. Porque creo que sinceramente existe un error de concepto enorme sobre lo que significa enseñar. Culturalmente tendemos a imaginar la enseñanza como una especie de transferencia de archivos. Sí, como copiar y pegar. Eso es. Como si el entrenador fuera un disco duro externo, el alumno un ordenador vacío, y bastara con conectar un cable para pasar la información de la planche. O peor, la idea de que basta con ponerse delante, hacer el pino y decir, venga, mírame y hazlo igual. Pues esa metáfora del disco duro es precisamente la que el texto desmonta utilizando las ciencias de la educación. El documento introduce la perspectiva constructivista del psicólogo Jean Piaget. Un clásico. Para explicar que el aprendizaje motor no es bajo ningún concepto un acto de imitación visual. El aprendizaje es una reorganización interna, tanto física como neurológica, de esquemas motores. O sea, no es tomar una fotografía mental de cómo el entrenador hace el ejercicio. Para nada. Para que una persona logre sostener una planche, su sistema nervioso tiene que deconstruir las conexiones antiguas y construir una arquitectura neuronal completamente nueva. Madre mía. Una que le permita coordinar fibras musculares de una forma que jamás ha experimentado en su vida. Es un proceso de ingeniería interna. El alumno literalmente tiene que transformar su cerebro y su red motora. Y claro, si el entrenador no entiende que el alumno está construyendo un edificio desde cero, le va a exigir poner el tejado antes de tener los cimientos. Exactamente. Esto conecta perfectamente con otro concepto brillante que rescata el texto, la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Cuando leí esto en las fuentes, me pareció que explicaba el por qué a veces nos estancamos durante meses en un entrenamiento. Es que la teoría de Vygotsky es fundamental, porque no define el aprendizaje como un lugar fijo, sino como una frontera móvil. ¿Una frontera? ¿Sí? La zona de desarrollo próximo es ese espacio intermedio, ese margen muy fino y casi invisible que existe entre lo que un aprendiz puede hacer de forma completamente autónoma y lo que sería capaz de lograr si contara con la asistencia de un experto. Ya. El aprendizaje real, la neuroplasticidad, solo se activa cuando se trabaja dentro de esa franja específica. A ver si lo entiendo bien. ¿Es como el nivel de dificultad en un videojuego? Fíjate, buena analogía. Si el juego es demasiado fácil, te aburres y no mejoras tus reflejos.
Si te ponen contra el jefe final en el minuto 1, el sistema te aplasta, te frustras y apagas la consola directamente. Totalmente. Entonces, el trabajo del entrenador didáctico es mantener al alumno permanentemente en ese nivel de dificultad intermedio, donde el reto es lo suficientemente alto para forzar la adaptación, pero lo bastante accesible como para no provocar un colapso. Esa es una analogía perfecta, de verdad. Y para saber dónde está esa franja de dificultad, el entrenador debe identificar en cuál de las 3 fases del aprendizaje motor se encuentra el individuo. Claro, porque no todos parten del mismo punto. Eso es. El documento detalla que la primera es la fase cognitiva. Aquí el sujeto intenta simplemente comprender qué se le pide. Gastando muchísima energía, imagino. Toda. Su cerebro gasta toda la energía en descifrar dónde va la mano o cómo se contrae el abdomen. Luego, la segunda es la fase asociativa. Que es cuando ya van pillando el truco. Sí, donde ya se ha captado la idea y el trabajo consiste en pulir errores y refinar la ejecución. ¿Vale? Y la tercera es la fase autónoma, donde el gesto ya no requiere esfuerzo consciente. El cuerpo opera en piloto automático. Lo que significa que la intervención del entrenador tiene que cambiar drásticamente dependiendo de la fase. Drásticamente. Si alguien está en la fase cognitiva, peleando por entender cómo bloquear los codos, gritarle desde la otra punta del parque para que levante más las piernas es ruido puro. Ruido. Su cerebro no tiene ancho de banda para procesar esa información. Lo fascinante aquí es que la verdadera didáctica consiste en poseer la agudeza analítica para diagnosticar la fase exacta en tiempo real e intervenir con precisión quirúrgica. Madre mía, es todo un arte. Y esto nos lleva a la estructura central del documento, porque no se queda en la teoría psicológica pura, sino que establece 4 pilares científico-didácticos, 4 reglas innegociables para aplicar esto en el mundo real. Aquí es donde se pone muy interesante, porque pasamos de la teoría al barro, a cómo se estructura realmente un entrenamiento inteligente. Y el primer pilar aborda de frente las teorías del aprendizaje motor de las que hablábamos. Pero me gustaría plantear un escenario, Dime. porque la cultura deportiva popular nos ha bombardeado toda la vida con la idea de que la práctica hace al maestro. Ah, el famoso dicho. Te dicen, si quieres sacar un movimiento, haz 100 repeticiones diarias. El texto está diciendo que machacar a repeticiones a alguien puede ser perjudicial. Está diciendo exactamente eso. Desmitifica por completo la idea de que el volumen garantiza el éxito. Ojo, El aprendizaje motor requiere neuroplasticidad y la repetición ciega no genera el tipo de neuroplasticidad que buscamos. ya. Si alguien repite un ejercicio 100 veces con una compensación técnica, por ejemplo, arqueando la zona lumbar, Sí, lo que está haciendo es consolidar neurológicamente un error. Está volviéndose increíblemente eficiente en hacer el movimiento mal. es la metáfora del surco en un disco de vinilo. Esa es buena. Si la aguja pasa por el sitio equivocado una y otra vez, ese surco defectuoso se hace cada vez más profundo. Y luego intentar que la aguja vaya por el camino correcto es casi imposible. Tienes que desaprender el error. Por eso el texto subraya que solo la repetición acompañada de una corrección significativa y ejecutada con intención consciente produce la reorganización neuronal adecuada. Claro. Y esto nos encadena al segundo pilar, que suele ser la gran carencia en los gimnasios: el diseño de progresiones pedagógicas. Que mucha gente cree que una progresión es simplemente una lista de ejercicios ordenada por nivel de sufrimiento. Sí, sí. Como si alguien mirara un catálogo, eligiera 5 posturas y dijera, pues hoy hacemos la fácil, mañana la media y el viernes la imposible. Y no funciona así. Una progresión didáctica real es un andamiaje milimétrico. El texto expone 3 reglas de oro que el entrenador debe respetar siempre. Primero, se debe asegurar la estabilidad antes de buscar la movilidad. ¿Lógico? Segundo, el control motor y la técnica tienen prioridad absoluta sobre la intensidad. Y tercero, el dominio de una posición base es obligatorio antes de añadir ninguna sobrecarga o palanca más compleja. Hay un ejemplo muy claro en el texto que ilustra esto, y es la progresión de la planche que mencionábamos antes. Sí, cuéntalo. Existe una postura inicial muy encogida, llamada tuck, y una versión mucho más avanzada con las piernas abiertas, la straddle. Eso es. El documento es súper incisivo al advertir que un alumno no debería pasar de la posición tuck a la straddle por mero capricho. Ni por aburrimiento. Ni por aburrimiento ni para impresionar a alguien en el parque. Ese salto metodológico solo tiene sentido cuando se ha consolidado una técnica invisible desde fuera.
Esa es la clave. Hablamos del control escapular absoluto, la retroversión pélvica y la integración del core profundo. Porque saltarse esos pasos invisibles significa que el ego está dictando la progresión, no la fisiología. Totalmente. Si el andamiaje falla, la estructura colapsa. Y ahí es donde aparecen las temidas lesiones de hombro o de muñeca. Para evitar esto necesitamos el tercer pilar, que actúa como el radar del entrenador. La evaluación como herramienta formativa. Pero ojo, porque cuando escuchamos evaluación en el ámbito del entrenamiento solemos imaginar un cronómetro y una libreta. Exacto, la visión tradicional. Es decir, el enfoque cuantitativo de a ver cuántos segundos aguantas temblando o a ver cuántas dominadas logras hacer antes de caer al suelo. Y el documento critica ferozmente ese enfoque cuando se utiliza como única métrica. Propone que la evaluación prioritaria debe ser cualitativa. Cualitativa, vale. El entrenador que aplica la didáctica no está obsesionado con el segundero del reloj. Está escaneando la biomecánica del alumno en tiempo real. Como un escáner humano. Exacto. Se pregunta cómo está organizando sus escápulas, dónde está recayendo el centro de gravedad, qué músculos están compensando la fatiga. Para organizar esto, las fuentes dividen la evaluación en dos tipos principales. Vale, traduzcamos esto al lenguaje del día a día. El texto habla de evaluación diagnóstica y evaluación formativa. Si lo entiendo bien, la diagnóstica sería esa ITV inicial. Sí, la revisión técnica. Ese chequeo previo para ver si el alumno tiene la movilidad de hombros o la fuerza base necesaria antes de planificar nada. Eso es. Y la formativa sería ese escrutinio constante a mitad de la serie, cuando el entrenador te mira y detecta que en la cuarta repetición tu cadera se está hundiendo, ¿verdad? Lo has sintetizado a la perfección. La evaluación diagnóstica traza el mapa y la formativa permite corregir el rumbo durante el viaje. Y claro, ¿qué haces cuando detectas ese hundimiento de cadera? Tienes que comunicarlo. Claro, no te puedes quedar callado. Ese es el cuarto y último pilar, la comunicación y el feedback. ¿Cómo devuelves esa información al sistema nervioso del aprendiz? Que es todo un arte, ¿eh? El texto clasifica el feedback de muchas maneras. Intrínseco, que es lo que el propio cuerpo siente. Extrínseco, que es la instrucción verbal del entrenador. Sí, inmediato, diferido, exacto. Pero hay una advertencia sobre la sobrecarga de información que me parece vital. Es el peligro del exceso de corrección. Sí. Imagina un alumno en esa fase cognitiva de la que hablamos, intentando procesar un ejercicio nuevo. Si el entrenador interviene y le dice de golpe, baja los hombros, mete la barbilla, aprieta los glúteos, respira por la nariz y bloquea las rodillas. Vamos, un cortocircuito. Se produce un colapso cognitivo. El cerebro recibe tanta información extrínseca que no puede priorizar, se satura y el rendimiento cae en picado. Es como abrir 20 pestañas en un navegador antiguo. El sistema se queda congelado. Tal cual. Sin embargo, el texto advierte que el extremo opuesto, el laissez-faire absoluto, la ausencia total de feedback, es igual de destructivo. ¿Dejarle hacer lo que quiera? Sí, porque permite que el surco del error en el disco de vinilo que decías antes se haga más y más profundo. Ya. La maestría didáctica reside en el equilibrio. Saber dar una sola corrección focal y precisa, y luego dar un paso atrás para permitir que el alumno explore y sienta el movimiento por sí mismo. Toda esta teoría suena contundente, pero para anclarla en la realidad, el documento nos regala un caso práctico espectacular, una comparativa directa entre dos perfiles profesionales enfrentándose exactamente al mismo reto. Un ejemplo buenísimo. Tenemos al entrenador A y al entrenador B. Ambos reciben a un alumno principiante con el mismo estado físico inicial y el mismo objetivo complejo. La forma en que abordan la situación es la noche y el día. Empecemos con el entrenador A. Este representa la figura del atleta brillante sin formación pedagógica de la que hablábamos al principio. Nuestro chico problema. Su metodología se basa casi exclusivamente en la motivación extrema y en el agotamiento. Sus instrucciones no son biomecánicas, son arengas. Ya me lo imagino. Son gritos de más fuerte, tira más, aguanta el dolor. Y el gran error que comete este entrenador A, según denuncia el texto, es que le exige al principiante realizar 10 intentos seguidos del movimiento completo. Y claro, el alumno en el tercer intento ya está destrozado, pero el entrenador insiste en forzar la máquina. Asumiendo que el sufrimiento físico equivale a estar asimilando la técnica. Exacto. Está confundiendo flagrantemente la fatiga con el aprendizaje. La ciencia del aprendizaje motor nos dice que bajo niveles altos de fatiga, el sistema nervioso pierde eficiencia y la técnica se degrada. Es que no tiene sentido. Intentar asimilar un gesto motriz fino mientras el cuerpo lucha por sobrevivir es fisiológicamente un sinsentido, como dices. Y por otro lado tenemos al entrenador B,
que es la encarnación de la didáctica. Este no grita, observa. Primero hace esa evaluación diagnóstica de la que hablamos y sitúa al alumno en la fase cognitiva. Sabe dónde está parado. Exacto. Como sabe que el sistema nervioso del alumno aún no entiende el movimiento, no le pide el ejercicio completo. Fragmenta la habilidad en piezas pequeñas. Un diseño de progresión real. Utiliza bandas elásticas o su propio apoyo manual para restar peso corporal, asegurándose de operar justo en esa zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Eso es fundamental. Y sobre todo, le da un solo foco de corrección por intento. Le dice, por ejemplo, esta vez concéntrate solo en empujar el suelo. Y fíjate, al cabo de 6 semanas, el documento plantea un resultado predecible pero demoledor. El alumno del entrenador A está completamente frustrado, dolorido y a punto de abandonar la disciplina. Es una pena, la verdad. Sus articulaciones han sufrido el impacto de trabajar bajo compensaciones técnicas y fatiga constante. Es el reflejo de un mercado que prioriza la intensidad desmedida sobre el control. Entonces, ¿qué significa todo esto? Mientras el alumno A está pidiendo cita para el fisioterapeuta, el alumno del entrenador B, a las mismas 6 semanas, está ejecutando las progresiones previas con una técnica impecable. Sin prisa, pero sin pausa. Y lo más importante, entendiendo qué hace su cuerpo en el espacio. Significa que la pedagogía aplicada no es un simple complemento teórico. Es el núcleo de la retención y el éxito. Respetar la individualidad y los tiempos del sistema nervioso es lo que separa a un profesional capaz de construir adherencia a largo plazo de uno que se limita a quemar a sus clientes. Y esto desemboca de lleno en las implicaciones profesionales que marca el final del documento. Enseñar no es un hobby ni un mero trámite. Intervenir en el esquema motor de otra persona es una responsabilidad inmensa. Enorme. Y en un mercado hipercompetitivo donde sobran los vídeos de proezas físicas en redes sociales, la didáctica se convierte en el diferencial invisible. Se le llama diferencial invisible porque quien contrata el servicio, el alumno, rara vez conoce los términos técnicos de la psicología cognitiva. Claro, no le importa Piaget. No sabe qué es el constructivismo ni le importa en absoluto, pero percibe sus efectos. Siente que su progreso es constante, que no hay dolor articular innecesario y que comprende el porqué de cada paso. Eso es lo que fideliza. Esa experiencia genera una autoridad profesional que ninguna medalla o pirueta puede igualar. Y las fuentes cierran con una integración de conceptos que da sentido a todo el documento. Nos recuerdan que este material pertenece a un núcleo 2 y lo ponen en diálogo con el núcleo 1, si el núcleo 1 aborda la biomecánica, la anatomía y la fisiología. Es decir, responde a la pregunta fundamental de cómo funciona el cuerpo humano. Si conectamos esto con el panorama general, el núcleo 2 responde a una pregunta que exige una dimensión completamente distinta. ¿Cómo aprende el cuerpo humano? Es la otra cara de la moneda. Un experto puede conocer todos los vectores de fuerza de la articulación del hombro, pero ese conocimiento es un callejón sin salida si no sabe cómo guiar a un cerebro inexperto para que aplique esa fuerza. Cierto. La excelencia real solo emerge cuando la comprensión fisiológica y la destreza pedagógica se fusionan de verdad. Es una visión absolutamente transformadora, estoy segura. Para ir rematando este análisis, vamos a extraer los 3 aprendizajes esenciales que nos deja este texto, para que la audiencia se quede con lo más valioso. Vamos con ellos. Primero, la enseñanza motriz no es un escaparate para lucir habilidades propias. Es el diseño meticuloso de un entorno donde el sistema nervioso de otra persona pueda adaptarse. Fundamental. Segundo, el diseño de cualquier progresión técnica debe subordinarse siempre al control motor y a las fases de aprendizaje, dejando la intensidad pura y el ego totalmente fuera de la ecuación. Y el tercer punto indispensable es entender que la observación cualitativa y el suministro estratégico de feedback son las verdaderas brújulas del proceso. Sin una evaluación constante de la técnica y sin saber medir cuánta información puede procesar el alumno, el entrenamiento se convierte en un juego de azar peligroso. Lo más valioso de estos principios es que no se limitan a un gimnasio. Cualquier persona que esté inmersa en un proceso de aprendizaje, ya sea intentando dominar un nuevo idioma, aprender a tocar la guitarra o manejar un software complejo en su trabajo, se rige por estas mismas reglas cognitivas. Totalmente aplicable a la vida diaria. La naturaleza humana, guiada por el ego y la impaciencia, siempre va a querer saltarse los pasos básicos. Queremos mantener una conversación fluida en inglés el primer día de clase. O tocar un solo de guitarra en una semana. Exacto.
Pero el cerebro humano necesita irremediablemente atravesar esa fase cognitiva de confusión inicial y construir sus cimientos de forma estructurada antes de automatizar cualquier destreza. Fíjate, esto plantea una pregunta importante. Una reflexión que va incluso un paso más allá de las fuentes analizadas hoy. A ver, Hemos detallado cómo la intervención del entrenador, al calibrar esa zona de desarrollo próximo, provoca una reorganización neuronal en el alumno. Pero si la verdadera maestría exige ser capaz de deconstruir una habilidad automatizada, aislar sus componentes cognitivos y encontrar las palabras exactas para guiar el frágil sistema motor de un tercero, sí. es posible que un experto nunca alcance su nivel de maestría absoluto hasta el preciso momento en que se ve obligado a enseñarlo. ¡Ostras! El esfuerzo empático y analítico de entender cómo procesa la información otro cerebro, ¿acaso no desencadena una última y mucho más profunda etapa de neuroplasticidad en la propia mente del entrenador? Es una barbaridad de concepto, la verdad, la idea de que el acto de enseñar a otros es en realidad el último cincelazo que termina de esculpir tu propio cerebro. ¡Qué buena imagen! Es el remate perfecto para la sesión de hoy. Despedimos aquí este análisis a fondo. Esperamos que quienes nos escuchan, la próxima vez que se enfrenten a la frustración de un nuevo reto de aprendizaje, apliquen esta perspectiva constructivista. Paciencia, estructura y mucho respeto por los tiempos de la propia mente. Gracias por acompañarnos y a seguir construyendo cimientos sólidos.